Y el día de hoy vamos a continuar. Esta es la última parte del tema de la última cena. El próximo domingo, si Dios quiere, avanzamos hacia la crucifixión. Y la semana pasada vimos que Jesús lavó los pies de sus discípulos y vimos que, aunque es muy claro que Jesús enseñó que el mayor sirve al menor, que esa es la regla en el reino de los cielos, del cual la Biblia dice somos embajadores. Nosotros no vivimos como el mundo, ¿verdad? No nos regimos por las leyes del mundo, en el sentido no del gobierno, ¿verdad? Porque también dice la Escritura que toda autoridad ha sido instituida por Dios, sino con las leyes del mundo, la carne. No nos regimos por esas leyes, sino por el reino de Dios. De manera que entre nosotros, los que nos decimos nacidos de nuevo, aplica la misma regla para la autoridad. Mientras más autoridad, más servicio. El mayor sirve al menor, pero también vimos que el lavamiento de pies apunta a algo mucho más profundo. Cuando Jesús les dijo que si no los lavaba no tendrían parte con él, y cuando les dijo que los que ya están lavados no tienen que lavarse sino los pies, solamente los pies. Cuando dijo que si no los lavaba no tendría parte con él, está apuntando a la crucifixión, ¿verdad? Si no eres limpiado con la sangre de Cristo, es decir, si no eres regenerado, no tienes parte con Jesús. Así que el lavamiento de pies apuntaba a la crucifixión de Jesús, el momento en que eres lavado de tus pecados. Pero también apunta a lo que en latín se le llama simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador. Jesús dice que el que ya ha sido lavado no tiene que lavarse sino los pies. Así que tenemos esta doble condición, ¿verdad? Que ante Dios hemos sido perdonados de todo pecado, pero seguimos aquí en la tierra con este cuerpo de muerte y seguimos pecando. Somos justos y pecadores al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido, de manera que no es una contradicción. Y eso también está en la enseñanza de Jesús en cuanto al lavado de pies. Vimos que hay congregaciones cristianas que tienen el lavado de pies como un sacramento, es decir, si son protestantes, tienen 3 sacramentos. Nosotros en Árbol Plantado observamos 2 sacramentos, el bautismo, la mesa del Señor nada más. Y hay quienes tienen el bautismo, la mesa del Señor y el lavamiento de pies. Y expliqué que para nosotros el lavado de pies y lo que apunta está implícito en el bautismo, de manera que no lo observamos como un sacramento. Ahora, el día de hoy nos enfocaremos en el nuevo pacto. Según el Evangelio de Juan, todavía hay mucha información respecto a lo que sucedió antes de que Jesús fuese crucificado. Pero como estamos estudiando específicamente los hechos más importantes de Jesús en su vida terrenal y lo que pasó después de resucitar, no voy a enfocarme con detalle en esa parte. Entonces, hoy vamos a ver cómo es que Jesús establece el nuevo pacto, lo que le llamamos el segundo sacramento, la mesa del Señor, lo que eso implica, los 3 sentidos que apunta, pasado, presente y futuro, la manera en que la Iglesia lo observa históricamente, incluso registrado en la Escritura, y de ahí cerramos con este tema y luego nos ponemos a estudiar la crucifixión, luego la resurrección y continuaremos. Si Dios nos permite, ¿verdad? Que nadie tiene la vida asegurada. Pero actuamos como si la tuviéramos, ¿verdad? Para seguir sirviendo a nuestro Señor. Entonces, así como estamos, vamos a orar para empezar. Señor, te agradecemos por tus misericordias, porque si no fuera por eso, Señor, seríamos totalmente apartados de ti. Tú nos has limpiado y sin embargo seguimos pecando. Te rogamos que cada mañana, como dice tu palabra, tus misericordias sean nuevas para nosotros, porque merecemos la condenación por lo que hacemos cada vez que pecamos. Pero a ti te agradó, Señor, escogernos de entre todos los seres humanos para tu gloria, para limpiarnos, para lavarnos, para darnos tu justicia y recibirnos como hijos. Nos has hecho coherederos en Cristo, todo lo que viene del reino de los cielos, Señor. Por eso te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas aprender, conocer y nos des la sabiduría para saber cómo aplicarlo en nuestras vidas. Te agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el registro de específicamente cómo Jesús estableció el nuevo pacto se omite por completo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Mateo y Marcos es prácticamente idéntico, varían las palabras, pero el relato es esencialmente el mismo. Y Lucas añade más información. Entonces veamos lo que registra Mateo. Mateo 26, versículo 26 al 29. Dice, mientras comían,
Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Lo registra de forma simple, ¿verdad? Resumida. No nos da mucho detalle. Pero si vamos ahora al caso de Lucas, Lucas 22, 15 al 20, dice, entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ahora, puedes ver la diferencia, ¿verdad? Y que aporta mucho más detalle de lo que aportaron Mateo y Marcos. Sabemos que Mateo estuvo presente, Marcos registra las memorias de Pedro y Lucas investigó y entrevistó, ¿verdad? Por eso en algunas ocasiones Lucas nos da más información. Ahora, veamos con detenimiento lo que está pasando aquí, porque asumo que la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, aprendieron una forma de celebrar la mesa del Señor y luego cuando llegaron a oro plantado, algunos entraron en shock por cómo la celebramos nosotros. Y tampoco quiero generar curiosidad o morbo a los que nos están escuchando. Voy a explicar qué es lo que hacemos nosotros. Pero cuando nosotros empezamos como congregación, hicimos lo que sabíamos que hacían las iglesias. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Bueno, te reparten una galletita y un vasito, ¿verdad? Con jugo de uva. En algunas ocasiones era otra cosa. Y bueno, en cierto momento el que está hablando o el que está predicando te dice que levantes el pan, que te lo comas, la copa y la bebas y asunto arreglado, ¿verdad? Y ya celebraste la mesa del Señor. Cuando nosotros empezamos como una congregación, y lo he dicho y hay muchos videos donde explico que no empezamos con una doctrina totalmente sana, es decir, si habíamos salido convencidos que lo que nos habían enseñado estaba mal, estábamos haciendo importantes correcciones en nuestra doctrina, pero no teníamos guianza ni de quién aprender, no conocíamos a ningún predicador de doctrina bíblica. Hoy en día hay muchísimos, ¿verdad? Puedes aprender muchísimo a través de los recursos en Internet, pero cuando nosotros empezamos prácticamente no había nada en las redes sociales sobre ese tipo de doctrina. Así que empezamos a investigar sobre cómo se hacía en la Biblia y cuando llegamos a Corinto y se nos habla sobre la mesa del Señor, encontramos que ahí la gente entraba en conflicto por la comida que llevaban y cómo peleaban entre ellos, ¿verdad? Entonces nos pusimos a pensar cómo se celebra la mesa del Señor, porque a mí me enseñaron así nada más, el panecito o la galletita y el vasito, ¿verdad? Y asunto arreglado. Pero Pablo, como vamos a ver ahorita más adelante, regaña a los corintios por lo que hacían cuando se reunían a celebrar la mesa del Señor y no se parecía a lo que nosotros hacíamos. Entonces empezamos a implementar cambios y cuando implementábamos esos cambios que eran a prueba y error, hubo conflicto en la congregación, porque algunos decían, eso no es la mesa del Señor, ¿verdad? Estás profanando la mesa del Señor. Incluso en alguna vez me comentaron que nos acusaban de que habíamos tomado tamales como el cuerpo de Cristo y Pepsi como la sangre de Cristo. Por supuesto que no, pero sí comíamos tamales con Pepsi, ¿verdad? Cuando nos reuníamos a la mesa del Señor y decían eso es sacrilegio, ¿verdad? ¿Cómo es que menosprecian o transforman en algo común y corriente la mesa del Señor? Le quitan lo sagrado. Y se hizo un conflicto interno que conforme fue avanzando el tiempo se fue disipando. Pero fue una transición muy complicada. Después de que ya pudimos estabilizarnos y poder aclarar qué es lo que se hacía en la iglesia primitiva y qué es lo que implica, y los tres sentidos que la Biblia habla sobre la mesa del Señor, ya era mucho más sencillo explicar el que tuviera dudas por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y justificarlo con la Escritura. Entonces hubo un tiempo, meses o quizás años, donde éramos acusados de ser una especie de profanadores de la mesa del Señor.
y éramos, según ellos, una especie de secta satánica demoníaca, ¿verdad? Pero lo que estábamos haciendo era un esfuerzo por llegar a lo que la Escritura dice. Y en ese esfuerzo, en ese proceso de cambio, aprendimos muchísimo y pudimos, los que estábamos, mínimo los que estábamos, comprender todos los conflictos que había en la iglesia de Corinto. Yo siempre que leí la iglesia de Corinto decía, ¿qué onda con esos corintios, verdad? O sea, esos ni cristianos deberían de ser, y lo veía como una iglesia muy carnal, una iglesia casi apóstata, y yo para nada sentía que una iglesia bíblica podría ser así, pero cuando implementas la mesa del Señor, como lo describe la Escritura, te das cuenta que no estamos tan lejos de los corintios. Y que hay un enorme beneficio el entender lo que implica la mesa del Señor, que aunque tomar nada más el panecito y el juguito no implica que está mal, porque es lo que la Biblia, o la manera en que podemos acercarnos a lo que Jesús mandó, está incompleto eso. Falta una de las partes más importantes que ayudan a determinar de entre nosotros, de entre los que se congregan, de la iglesia visible, quién es de Dios y quién no. De manera que sí, empezamos a encontrar patrones que personas que terminaban excomunicadas por asuntos doctrinales siempre eran conflictivas en la mesa del Señor. Y podíamos anticipar a alguien conflictivo en la mesa del Señor, normalmente al pasar de los años sabíamos que terminaría excomunicado, porque el problema que manifestaba ahí, después Dios sacaba a la luz que era un problema mucho más serio, con cierta profundidad doctrinal errónea, y que realmente estaban entre nosotros tratando de meter esa doctrina. Y fuimos muy beneficiados. Por eso creo que debemos entender muy bien lo que esto implica y sobre todo, mínimo conocer las distintas posturas con respecto al pan y la copa. Porque entre cristianos hay diferencias de interpretación entre lo que el pan y la copa representan. ¿Es literal el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cristo está literalmente presente entre nosotros o es solo un símbolo? Entonces, un poquito más adelante llegamos, pero quería dejar el contexto de que cuando se habla de la mesa del Señor, no nada más es, o sea, no quisiera que pienses, la mesa del Señor es el pan, la galletita y el juguito, y ya. No, hay más, de hecho, hay mucho más. Entonces, si consideramos lo que registra Lucas, vamos por partes, cuando dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. En la primera parte de este tema, cuando vimos el contexto de la mesa del Señor, vimos qué es lo que están celebrando, la Pascua, establecida muchos siglos antes, cuando Israel salió de Egipto, y lo que esa Pascua representaba, el cordero que fue inmolado y cuya sangre en los dinteles de la puerta salvó de la muerte a los primogénitos que estaban en esa casa. Y como Dios había instituido que se recordara siempre, anualmente, eso que Dios había hecho con ellos. Entonces, cuando dice que Jesús dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes, sabiendo que había todo un complot de los enemigos de Jesús para matarlo, y Jesús está consciente, sabiendo que el traidor estaba con ellos y ya lo había exhibido, ¿verdad? Estando consciente de que le quedaban menos de 24 horas de vida, sabía que dentro de poco iba a ser aprendido, iba a ser torturado e iba a morir. Con todo eso en la cabeza, dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Es decir, Jesús sabe que es la última vez que va a cenar con ellos, pero también esta es la última vez que se celebraría la Pascua. Nunca más se celebraría la Pascua. Así que Jesús, a pesar de tener tanto pasando por su mente, puede concentrarse en enseñar y convivir con los suyos. Versículo 16, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. No volverá a comer la Pascua. Y podemos pensar, sí, porque se va a morir, ¿verdad? Ya no la va a volver a comer. Sí, pero acuérdate que resucita y que sigue comiendo, como veremos más adelante, ¿verdad? Que cuando se apareció entre los discípulos pidió de comer y le dieron pescado asado que tenían ahí. Entonces se refiere a que no volvería a comerla porque va a morir o porque nadie más del pueblo de Dios volvería a comerla, dado que la Pascua apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que eso estaba por cumplirse, el símbolo, aquello a lo que la Pascua apuntaba, estaba a punto de suceder. Y una vez que se cumplía
lo que la Pascua apuntaba, ya no tiene sentido celebrar la Pascua, porque ya se cumplió, ¿verdad? Dice el versículo 17. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pausa. Hagan esto en memoria de mí. Ahí está en la ordenanza del segundo sacramento. Todos aquellos que se consideran discípulos de Cristo tienen que obedecer esto. Hagan esto en memoria de mí. Y cada congregación lo celebra de manera diferente. Podemos tener nuestras diferencias en cuanto a la forma, el orden, lo que se menciona, los elementos, pero lo que tenemos que estar de acuerdo todos es que es algo que debe de ser obligatorio. Sin embargo, la Escritura no especifica la frecuencia, no dice cada cuándo, ¿verdad? No especifica una hora, no especifica si debemos de hacer exactamente lo que Jesús hizo. Sobre todo en la iglesia en Jerusalén, miles de personas. Jesús les da la copa y les dice que la pasen entre ustedes. ¿De qué tamaño tendría que ser la copa para que 1000 personas beban de ella? ¿Cada cuánto tendría que rellenarse esa copa para que todas la beban? ¿Y qué fuente de enfermedades sería que todos beban de la misma copa, ¿verdad? Así que necesariamente hubo un conflicto entre decir, la iglesia en Jerusalén, semejante multitud de miembros, decir, ¿cómo vamos a hacer lo que Jesús hizo? ¿Cómo lo vamos a replicar? Y en la historia de la iglesia ha habido distintos métodos. Pero el punto es que Jesús dice, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y dice, el pan es el cuerpo, la copa es la sangre. Les está diciendo, coman mi cuerpo y beban mi sangre, ¿verdad? ¿Es esto un literal? Cuando Jesús habló de esto, porque no es la primera vez que lo mencionaba, lo creyeron loco. Juan 6, versículos 51 al 58. Dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. ¿De qué está hablando aquí? Los judíos interpretaban literalmente, decían, está loco. ¿Cómo nos pide que practiquemos canibalismo? ¿Verdad? Es como lo entendían. ¿Pero a qué se refería Jesús con estas palabras? Dado que Jesús le dijo a los discípulos que aunque hablaba a la gente, le hablaba por parábolas para que por más que oigan no entiendan y que aunque vean no crean. Entonces es un mensaje difícil que no se explica el significado y no tiene la intención de que la gente, que toda la gente que lo está escuchando lo entienda. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes se les ha concedido entender los misterios del reino. Entonces cuando Jesús dice, yo soy el pan, tienes que comer mi carne, y luego en la última cena dice, este pan es mi carne, ahí hay un vínculo. ¿De qué está hablando? Comer la carne de Jesús, beber la sangre de Jesús, tiene que estar relacionado también con la Pascua. Tenían que comer el cordero inmolado y la sangre era para librarlos del ángel de la muerte. Había una conexión. No tendría sentido para nadie lo que Jesús dijo en Juan 6 si no pasas por la última cena y su explicación. No está diciendo que literalmente te lo comas. Está diciendo, esto es un pacto. Este es un pacto de sangre, mi sangre, donde yo entrego mi cuerpo en beneficio de ustedes. Y no les está pidiendo nada a cambio. Esto es un contraste enorme con la ley de Moisés. Según la ley de Moisés, vives por tus obras. Según este nuevo pacto que Jesús establece,
se te ha regalado la salvación. Claro que también tenemos que tener obras, pero no para obtener la salvación, no para obtener el premio, sino porque ya fuimos salvados. En el nuevo pacto, las obras que demanda Dios es la consecuencia del nuevo nacimiento. En la ley de Moisés, se te demandan antes de recibir bendición. Es una enorme diferencia. Entonces, cuando Jesús explica que el pan representa su carne y la copa representa su sangre, y este es un pacto, esto es algo muy importante, porque si Jesús dice que no volverá a comer de la Pascua, ¿verdad? Y ordena que hagamos eso en memoria de Él, Jesús está cambiando una festividad ordenada por Dios desde hace muchos siglos. Está diciendo, esto ya no tiene nada que ver con lo que apuntaba la Pascua. Ahora ustedes se acuerdan de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el Cordero Pascual. Pero ¿qué clase de hombre puede atreverse a cambiar lo que Dios ha dicho? Ningún hombre podría cambiar lo que Dios ha dicho. Solo Dios puede darle un nuevo significado a lo que ordenó. Entonces los israelitas tenían el mandato de observar la Pascua siempre. En el nuevo pacto, los hijos de Dios tienen el mandato de recordar la mesa del Señor, pero la Pascua y el nuevo pacto están conectados, ¿verdad? Dios lo había dicho de manera oculta o velada, que no se podía entender con claridad, pero cuando llega el momento del nuevo pacto, Jesús lo explica, y aún los discípulos no lo tienen muy en claro. Vamos a ver que lo entienden hasta que Jesús resucite y se aparece a ellos, pero les está revelando. La Pascua apuntaba a lo que va a suceder ese mismo día. Y a partir de ese día ya no tiene sentido observar la Pascua. Ahora dice, hagan esto en memoria de mí. Así que observar, obedecer el mandato de celebrar la mesa del Señor tiene que ver con recordar lo que Jesús hizo. En ese momento del tiempo, para los discípulos es futuro. Está a punto de suceder en cuestión de horas. Para nosotros es pasado. Entender el pan y la copa como el cuerpo y la sangre de Cristo, para nosotros es un hecho pasado, algo que Jesús ya hizo, ¿verdad? Ahora, veamos el registro de Pablo. En 1 de Corintios 11, 23 al 26. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, cuando dice, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, los cristianos no se ponen de acuerdo en qué significa. Recibir del Señor, algunos dicen, bueno, fue revelación especial. Jesús mismo le enseñó a Pablo lo que había pasado. Otros dicen, bueno, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, hace referencia a que la doctrina que le enseñaron es doctrina sana, que procede de Dios, verdadera doctrina de Jesús. Ya sea que Jesús se lo reveló personalmente a Pablo, o que Pablo está reconociendo que lo que le transmitieron es palabra del Señor, el hecho es que registra prácticamente lo mismo que dicen Mateo y Marcos, ¿verdad? Versículo 26, cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hay un fin también para la mesa del Señor, ¿verdad? Así como hubo un fin para la Pascua, Pablo nos dice, hay un fin para la celebración de la mesa del Señor. ¿Cuándo se acaba esa celebración? Cuando Jesús venga. Así que también hay un elemento futuro, ¿no? Lo observamos ahora en obediencia, pero esto va a terminar cuando Él regrese. Esperamos a que Él regrese. Y los cristianos, desde ese momento en adelante, incluso algunos consideran, dado que Jesús resucitó y estuvo entre ellos como 40 días, y registró que tenía hambre y comía, dicen, probablemente Jesús celebró esto mismo que Él ordenó con sus discípulos. No lo podemos asegurar, pero podríamos decir que es probable, ¿verdad? Pero obviamente cuando Pablo está hablando de que lo proclamamos hasta que Él venga, establece un fin.
esta observancia o este mandato va a expirar, no es eterno, ¿verdad? Entonces el pan y la copa es un recordatorio sobre el sacrificio de Jesús. Jesús ordenó que recordemos lo que hizo por nosotros. Entonces la iglesia, es decir, la iglesia visible, los que nos congregamos, tenemos la responsabilidad de obedecerlo, ¿verdad? Ahora vamos a 1 Corintios 10, 16 al 17. Porque Pablo, analizando todo esto que Jesús hizo, obviamente ya con el paso de los años, entiende que celebrar la mesa del Señor tiene una implicación actual para la iglesia. Ya no es nada más recordar lo que Jesús hizo y saber que se va a terminar cuando Él venga, sino que especifica que tiene una implicación actual y que para nosotros sigue siendo actual y que siempre será actual para la iglesia que lo celebra. 1 Corintios 10, 16 y 17. Esta copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? ¿Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Formamos un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque comimos el mismo pan y la misma sangre. Y el pan y la sangre es Cristo. Todos comimos del mismo pan, todos estamos involucrados con Cristo. Por lo tanto, todos somos un mismo cuerpo. Es la analogía que Pablo hace. Cuando dice, significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, la palabra griega se traduce como comunión, sociedad, compañerismo, participación. Pablo dice, todos comimos a Jesús, ¿verdad? Según lo que Jesús explicó en Juan 6, de manera que todos estamos unidos. Si Jesús está en nosotros y nosotros estamos en Él, somos todos uno mismo. Y en base a esa analogía, Pablo confronta y regaña a los corintios sobre su comportamiento. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 11, versículo 17 al 22. Dice, al darles las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Aquí hay un problema, ¿verdad? Se reúnen y nos revela más información. Cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, pensamos en el pan y la copa. Pero Pablo dice, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Su propia cena. Y luego dice, unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Unos tenían acceso a mucho vino, otros no. Ahora, históricamente, sobre todo en la cena, en la última cena en la Pascua, encontré que el vino que se consumía para la Pascua tenía que estar diluido con agua. Creo que eran 2 partes de agua y 1 parte de vino para evitar borracheras. Pero cuando ves que celebraban la mesa del Señor y ya no están celebrando la Pascua, y Pablo está hablando a gentiles, no propiamente a judíos, y se emborrachaban, o era bastante vino diluido, demasiado vino diluido, o ya no lo diluían. Se embriagaban. Unos se embriagaban, otros no. ¿Por qué? Porque unos llevaban mucho para tomar y otros no. Se adelantaban a comer su propia cena, dice, mientras otros se quedan con hambre. ¿Qué es lo que hacían entonces? Cuando celebraban la mesa del Señor, no nada más recordaban el pan y la copa, sino que llevaban alimentos y convivían. ¿Se entiende? Así que imagínate, se van a reunir, van a celebrar la mesa del Señor. Algunos dicen, siempre que se reunía la iglesia, celebraban la mesa del Señor. O sea que en todas las reuniones todos llevaban comida para compartir. Y yo recuerdo, ya hace un buen de años, en una iglesia en la que yo me congregaba, una iglesia pequeñita, eso era lo normal. Siempre que nos congregábamos, y cuando nos congregábamos, nos quedábamos a comer. Siempre. Ya sabíamos que el domingo comes con los de la iglesia. Y era algo bonito, porque llegabas, estaba la predicación, lo que sea de la reunión, ahora sí a comer y todos acaban de su comida.
No lo veíamos como la mesa del Señor, ¿verdad? Era algo que hacíamos para convivir. Y eso era algo que unificaba a la iglesia, algo que nos ayudaba a conocernos. Pero era una iglesia tan pequeñita, creo a lo mucho éramos 12 personas. Y nadie quería congregarse ahí. Pasaban los años y los años y no se agregaba nadie. Cuando llegaba alguien nuevo era todo un evento, ¿verdad? Llegó alguien, gloria a Dios, nadie se quedaba, lamentablemente. Y bueno, ya entiendo por qué, doctrinalmente hablando. Pero era todo un evento, entonces cuando alguien llegaba, siempre al terminar la reunión sacábamos comida y, órale, cómanle. Y era muy fácil que el nuevo se adaptara. Hay beneficio cuando convives, ¿verdad? Obviamente cuando la iglesia, ya en otra parte, no hay, la iglesia empieza a crecer, se vuelve muy difícil que siempre todos traigamos comida para compartirla al final. Se vuelve complejo. ¿Cómo le haces? ¿Verdad? Pero entonces, Pablo dice, hay personas que llevan su propia comida y no la comparten con los demás, porque se la comen ellos. Llevan su bebida y no la comparten con los demás, se la toman ellos y se embriagan. ¿Cómo puede ser que te reúnes en la iglesia, tienes la parte de la enseñanza y luego te emborrachas? ¿Qué clase de persona haría eso? ¿Una persona nacida de nuevo haría eso? Está claramente especificado que entre la lista de pecados, mentir, idólatra, están los que se emborrachan, no heredarán el reino de los cielos. En otra parte también habla de los maldicientes, cosas que quizás para nuestra cultura es de lo más común y hasta se presume de eso. Digo, lo sigo escuchando en mi trabajo. Hablan, ¿qué hicieron el fin de semana? No, hombre, nos reunimos. 5 botellas. Y luego dice otro, no, no, aquí nada más un six. Y dices, ¿entiendes cómo miden lo bueno o lo bueno, o sea, lo bueno, el ambiente de la fiesta según la cantidad de alcohol que tomaron, ¿verdad? Y se enorgullecen. ¿Tú cuánto tomas? No, yo tomo mucho. ¿Y tú? No, yo tomo menos. Y admiran al que toma mucho. Admiran al que se puso ebrio el fin de semana y dicen, wow, ese es el mundo. Pero ¿por qué hay corintios que se embriagan cuando se reúnen? ¿Qué onda con esos? ¿Por qué? Dejan a la luz, a la vista, algo de su propia naturaleza. O son cristianos muy negligentes, o no lo son en realidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando se reúnen y llevan comida, hay conflictos entre ellos, ¿verdad? Dice, o es que menosprecias al que no tiene nada. Menosprecio, la palabra griega, desprecio, ver hacia abajo en forma despectiva. Hay personas que se sentían más importantes que otros y a la hora de llevar la comida, no la comparten con los que menosprecian porque los ven inferiores. Tuvimos problemas similares en Árbol Plantado cuando empezamos a implementar eso. No, nunca se me va a olvidar el problema de una señora que se quejó por la calidad de la mayonesa. Dijo, traen sándwiches con una mayonesa corriente. No voy a comer eso. Vamos a poner reglas de tal marca para arriba. ¿Qué clase de persona se molesta por la mayonesa que va a comer que alguien trajo quizás con esfuerzo porque no tiene para traer más? Mientras que sí, había personas que traían cabrito asado, carne asada. Y, oye, le invirtieron, ¿verdad? Se requiere dinero para traer y compartir. Pero quien traía un sándwich o un lonchecito, lo menospreciaban por la calidad de los ingredientes. Eso te dice mucho de la persona que se queja, ¿verdad? Dice que unos comen hasta saciarse y otros se quedan con hambre, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacen? También lo vivimos. Cuando empezamos a avanzar el tema de cómo controlamos que podamos comer todos, decíamos, y esa práctica continúa hasta el día de hoy. Cuando entras, dejas lo que trajiste ahí en una mesa y lo sugieres lo reparten. Porque vamos a ver que también Pablo les dice que algunos se adelantaban a comer su propia comida y eso está mal. Todos tenemos que esperarnos y no puedes menospreciar al que de su condición actual económica pudo traer
una comida quizás más común, trajo huevito con frijoles, y el otro que trajo cabrito, dice, ay, no me digas que me vas a dar huevo. No es justo. Entonces, al decir, no, lo vamos a repartir, tú no sabes qué te va a tocar. Si tú trajiste cabrito, quizás ni siquiera lo vas a probar, te va a tocar lo que trajo los demás. Bueno, tuve personas que tuvieron la astucia de decir, está bien, pero yo soy de los que reparten la comida. Y dices, mira qué bueno, ¿verdad? Qué cambio, qué transición, de queja al servicio. Sí, pero lo que hacían es que escondían la comida y la servían y luego, oye, ¿y el que había? Y se acabó. Ay, se acabó, ok. Ahora sí, siéntanse todos, los que están sirviendo son los últimos, ¿verdad? Están con la comida, sacaba su guardado y le decía a su familia, se lo repartían. El mismo problema exactamente, oculto en el servicio. Ahora, ninguna de esas personas permaneció mucho tiempo en la iglesia. No por eso, por otras cosas, pero era claro ver esta relación. Su comportamiento en la convivencia reflejaba mucho de lo que iba a pasar en el futuro, sobre su permanencia aquí, al demostrar quién es en realidad. Entonces, vamos a 1 de Corintios 11, 27 al 30, pero por favor, traducción en lenguaje actual, porque las palabras que usa son muy fáciles de comprender. 1 de Corintios 11, 27 al 30 dice, por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que come del pan y bebe de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Fíjate la consecuencia de no entender de qué se trata, el venir a celebrar la mesa del Señor. Somos un cuerpo, y esto nos conecta con lo que dije la semana pasada. El mayor sirve al menor. Si lo viéramos desde esa perspectiva, y alguien entre nosotros es nuevo y llega a la mesa del Señor, se va a sentir atendido por todos, ¿verdad? Sobre todo por los que tienen autoridad en la iglesia para servirles. Si tú te vas a una empresa o a alguna otra institución, incluso algunas que se dicen iglesias, el nuevo es el que hace todo, mientras sirven a los que tienen más autoridad. El inverso, por completo, ¿verdad? De manera que si tú entiendes que nuestra responsabilidad es servir y llega la hora en que convivimos y en lugar de servir demanda ser servido, quedas en evidencia. ¿Se entiende? No disiernes, no entiendes que la mesa del Señor, además de recordar lo que Jesús hizo, implica que todos somos un cuerpo y que de esa manera debemos tratarnos. La mano no se rebela contra el resto del cuerpo, no se queja diciendo, sí, yo siempre me ensucio, mientras que otras partes del cuerpo están bien guardadas siempre y no les pasa nada. No existen esas quejas, cada uno cumple con su función en beneficio del cuerpo completo, y es la analogía que toma Pablo. ¿Qué pasa si no entiendes de qué se trata y quedas en evidencia, ya sea porque eres negligente y no entiendes que vienes a servir, o que no seas un verdadero hijo de Dios, no eres una oveja de Cristo, sino una cabra? Y le decimos cabra loca porque esa cabra piensa que es una oveja, y no lo es. Una cabra que se cree oveja queda en evidencia en la mesa del Señor por su actitud. Pablo dijo, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. ¿Qué significa eso? Que va a haber división entre nosotros. Y no toda división es mala, porque la verdad divide. Pero cuando existe esta división y examinas la causa de la división, dice, algunos quedan en evidencia por esa división que provocaron. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando la iglesia se reúne a celebrar la mesa del Señor. Cuando nos reunimos siempre aquí, obviamente tenemos interacción, pero no igual que en la mesa del Señor. Es mucho más fácil que una cabra loca pase desapercibida en una reunión general. Pero se le va a volver muy difícil mantener su locura
cuando entra en confrontación con que tiene hambre, no le gusta lo que le sirvieron, cree que es injusto que a otro le toquen tamales y a él no, etcétera, etcétera. Le va a costar mucho trabajo seguir disimulando. Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Si eres un cristiano negligente, vas a ser disciplinado. La disciplina es para los hijos, ¿verdad? Pero si eres una cabra loca, vas a ser castigado, pero para condenación, porque vas a quedar evidenciado y vas a ser excomunicado. Así que el venir a celebrar la mesa del Señor con lo que la iglesia primitiva le llamaba el ágape, el amor por convicción de traer de lo que tú tienes para compartir con los demás, recordamos lo que Jesús hizo y se demuestra quién es quién. Así que hay mucho beneficio para la iglesia y tienes que estar consciente, tienes que examinarte a ti mismo antes de participar para evitar ser castigado si es que eres hijo de Dios. Eso implica que si tienes conflicto con tu hermano y no has obrado como dijo Jesús que debes obrar, no has ido a hablar con él, no deberías participar de la mesa del Señor, porque no estás comportándote como si fuésemos un cuerpo. No estás haciendo la parte que te corresponde. Estás tratando de engañar a la iglesia pensando que todo está bien cuando tienes conflicto con tu hermano. Ahora, ha habido muchas formas en que los cristianos tratan de asegurarse que te examines a ti mismo. Por ahí leí que históricamente alguien tenía que examinarte a ti, porque no eras de mucha confianza. ¿Y te examinaste? Sí, sí. Ah, bueno, pásale. Y después salen problemas. No se está examinando. Alguien va a tener que examinarlo. Entonces tenías que ir a una especie de confesionario, donde decías cómo anda tu vida y te interrogaban. Y el que te examinaba determinaba si podías participar o no. Y si sí, te daban una especie de medalla o moneda que al estar la mesa preparada, tú te sentabas y ponías esa medalla o esa moneda y solo le servían a los que la tenían. Que implica que ya habían sido examinados y aprobados. Sí, pero en ningún lado en la escritura dice que hagamos eso. Así que por eso vas a encontrar distintas formas de aplicarlo. Ahora vamos a 1 Corintios 11, 31 34, traducción lenguaje actual también. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. En cuanto a las otras preguntas que me hicieron, ya les daré instrucciones cuando vaya a visitarlos. Y aquí pone otra regla. Cuando se junten a comer, esperen a que todos estén reunidos. Ya había dicho anteriormente, algunos se adelanta a comer su propia comida. Ahora, mientras más somos, más se complica, ¿verdad? Y surgen otro tipo de quejas. Cuando empezamos a crecer en número, ya no había el problema de que si los ingredientes o que si me tocó o no me tocó. Las quejas eran, tengo mucha hambre y no me sirves. Y luego me sirves y está frío. Porque hay personas que no comen si la comida no está caliente. Y tienen mucha hambre y quieren que ya, sírveme ya, tengo hambre. Eso es del espíritu de la carne. De la carne. Y dice Pablo, ¿tienes hambre? Come en tu casa. Y luego te vienes a la mesa del Señor. Y entonces, ¿para qué llevo comida? Y ya comí. Porque no vienes a saciar tu hambre. Vienes a convivir con tus hermanos en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, fíjate bien, el que dice, oye, no, te tardas mucho y me das frío, esto es un mal servicio, ¿qué está reflejando? La carnota. No le digas carne de carnita, carnota. Tienes hambre y no te da ni te quejas. No es espiritual. No entiendes a qué vienes. ¿Verdad? Entonces lo que hacemos en el árbol plantado es que se compran charolas que se tapan. Como quiera te va a llegar frío, pero no tan frío, ¿verdad? Pero lo importante es que nadie ve que le tocó. Así que es una sorpresa, ¿verdad? Cuando abre la charola, ay, nopales. ¿Por qué se ríen?
A lo mejor a alguien le gustan mucho. Y otro dice, ay, carne asada. Y empiezas a echar el ojo. Hey, no vienes a saciar el hambre. Vienes a desprenderte de lo que tienes para beneficiar a los demás y convivir. Otra regla que pusimos, porque había personas que se quejaban, decimos, no, vengo con mi familia y no me siento con ellos. Bueno, es que hay familias numerosas como la mía, somos 5. Si en la mesa caben 8 y estamos toda mi familia, ¿con quién convivo? Así que dijimos, no, no te sientas en familia, te separas. Ay, ¿por qué? Yo quiero estar con mi familia. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? A convivir, no con tu familia con la cual convives en tu casa, con la familia en Cristo. Y algunos se quedan, entonces me vas a separar de mi mujer, no me voy a sentar con mi puchunga o como le llames. No, vienes a convivir. Después te vas con tu puchunga o como le digas. ¿Se entiende? Pero fíjate bien, toda la problemática implícita. Los cristianos con hambre se les olvida que son cristianos, ¿verdad? Y hay disciplina de parte de Jesús de por medio. Y le da una información valiosísima al resto de la congregación. Porque ves cristianos que, ¿qué me tocó? Nopales. Bueno, todavía si tú estás ahí con tu amigo y dices, oye, te cambio esa pieza de pollo por nopales si quiere, está bien, no hay ningún problema, pero te estás comiendo lo que te tocó. Oye, ¿a quién le cambio un tamal por no sé? Y diversificas, no hay ningún problema. El problema es que digas, ay, nopales. ¿Para qué? ¿Para qué venía? Y yo tengo mucha hambre. Vamos a poner reglas que prohíban los nopales. Parece chiste, pero nos ha pasado, no con los nopales, sino con otra cosa. Qué triste ver que hubo personas que trajeron comida y nos llegó a pasar y se llevaban su comida íntegra porque nadie la quiso. Eso es menospreciar al que tiene menos. ¿Cómo es posible que menosprecies a tu hermano? No entiendes que somos un solo cuerpo. Así que entender la mesa del Señor en el pasado, creo que todos lo vivieron en alguna congregación, ¿verdad? La galleta y el juguito. Pero entender que somos un cuerpo y poner a todos en el mismo lugar a comer, casi, de los que yo conozco, casi nadie lo hace fuera de esta congregación. Y nos ven raros, profanadores de la mesa del Señor, cuando no estamos profanando nada, estamos apegándonos a lo que dice la Escritura y lo que hacía la iglesia. Y estamos beneficiándonos por todo lo que eso arroja a la luz. Entonces el Señor Jesús establece, hagan esto en memoria de mí, y no da detalle, pero vemos lo que la iglesia hacía y los problemas que enfrentaban. Y ya los enfrentamos. Por eso digo, cuando ves a los corintios y piensas, ¿qué iglesia es esa? Dices, no, así es una iglesia bíblica. Porque para que salga a la luz todo lo que hacen, tienes que tener estas actividades que lo sacan a la luz. Porque dicen, oye, ¿eso qué pasa ahí en el árbol plantado? Acá nunca ha pasado, porque acá sí está el Espíritu Santo. No, porque allá nunca haces esto. Allá las cabras locas se quedan ahí escondiditas y nadie las descubre. Pero aquí se vuelve bien difícil que la cabra loca sobreviva. Y las que sobreviven, mis respetos, son buenas actuando. Pero Jesús es claro que llegará el día en que va a separar. Aún de los que están aquí adentro, va a haber una separación. Va a separar a las cabras locas que son buenas actuando, de las que nadie pudimos descubrir, como Judas, como Ananías y Zafira, que nadie sospechaba de ellos, pero Dios los dejó en evidencia. ¿En qué clase de gente se reúne plantado que se queja por la mayonesa? Jesús se dijo claro, el trigo y la cizaña crecen juntos. Son muy similares, no los puedes diferenciar hasta que dan fruto. El fruto del trigo es más pesado que el de la cizaña, por lo tanto la espiga tiende a doblarse, mientras que la cizaña permanece erguida. Hasta que dan fruto puedes identificar quién es trigo. Y eso sucede cuando la iglesia se reúne a convivir. Ahí ves los frutos. Entonces, la cena del Señor tiene que ver con el pasado, lo que Jesús hizo.
Tiene que ver con el presente, porque somos un cuerpo. Primera de Corintios 12, 20 al 27, traducción lenguaje actual también. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se le trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Entiende la manera en que una iglesia debe de funcionar? ¿Cómo es que nos podemos doler cuando alguien sufre si ni siquiera lo conoces? ¿Cómo te alegras cuando a alguien le va bien si ni siquiera lo conoces? Si pueden pasar por la calle, estar en la misma congregación y ni siquiera se identifican. Y les dices, ¿por qué te congregas en árbol plantado? Sí, acabas de llegar, tengo 3 años. Te la paso con el cubrebocas, que dices, pues quién sabe quién es quién. Llega gente y con cubrebocas, pues nomás conoces la mitad para arriba. Los ves sin cubrebocas y la gente cambia mucho. Porque tú te tenías que imaginar que había abajo del cubrebocas. Y yo nunca le atino. Siempre cuando lo veo, no, jamás me hubiera imaginado que tú eras así. Ok, pero eso ya va quedando atrás, ¿verdad? Así que tenemos todos una responsabilidad de conocernos. Claro que no vas a conocer a todos igual, pero tienes que hacer el esfuerzo de conocer a los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, el tercer sentido de la mesa del Señor, hacia el futuro. Mateo 26, 29. Palabras de Jesús. Les digo que no beberé de este fruto de la vida desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. El símbolo que hacemos hoy en día va a tener su perfecto cumplimiento cuando cese. Y cuando decimos, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo, y recordamos lo que Él hizo, Él va a estar allí y lo vamos a ver cara a cara. Y anhelamos el día que regrese. El día en que celebremos esto, ya no en el sentido actual que vemos, ni pensando en que un día va a cesar, sino como decir, todo se cumplió. Él fue fiel. Él me trajo hasta aquí, a pesar de que yo no lo merezco, a pesar de mis errores y mis pecados y mis rebeldías. Él fue fiel a pesar de que yo fui infiel. Y en ese día, la Biblia especifica en Apocalipsis, ya no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, porque todas las cosas habrán pasado. Así como Dios apuntó al Cordero Pascual y llegó el día en que se cumplió, esperamos el día en que se cumpla el regreso de nuestro Señor. Así que celebrar la mesa del Señor tiene que ver con el pasado, tiene que ver con quiénes somos en el presente y tiene que ver con el futuro y la esperanza que albergamos en él. Ahora, en cuanto a la práctica, vas a encontrar distintas posturas. ¿Cada cuándo debe realizarse? ¿Cuál es la liturgia correcta? ¿Cuál es el orden correcto? No está especificado. ¿Cada cuándo? Hay iglesias que dicen cada domingo. Hay otras congregaciones que dicen cada año. No está especificado cada cuándo. Cada congregación deberá tomar su decisión. ¿Qué hacemos en árbol plantado? Decimos, si lo hacemos muy seguido, se pierde el sentido. Te acostumbras a la rutina. Si lo haces muy espaciado, no estamos beneficiándonos de todo lo que implica tener convivencia. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos reuniones de miembros cada 2 meses. Una reunión de miembros es informativa, donde vemos todo lo que está pasando en la iglesia, si hubo algunas personas que han sido excomunicadas, cómo siguieron otros procesos, quizás de excomunicación, cómo está la situación económica en la congregación, porque tenemos todo eso transparente y es informativa, y es donde se toman muchas veces decisiones en la asamblea. Y luego la próxima es Mesa del Señor. Y como lo expliqué hace varias semanas,
solo para aquellos que han hecho el compromiso de ser miembros de la iglesia, aquellos que han hecho el compromiso de vivir bajo las normas bíblicas. ¿Qué tan frecuente debería hacerlo una congregación? Que lo decidan entre ellos. No podemos decirles que están mal o que están bien. Cada uno debe buscar lo que mayor beneficio trae a la congregación. Ahora, ¿qué tipo de pan? ¿Cuál pan? ¿Pan así de barra de lo que compras en la tienda? ¿O pan sin levadura con harina traída de Jerusalén? ¿O qué? ¿Cuál? Poco se especifica. ¿Tiene que ser vino? ¿Lo diluimos con agua como era el que estaban tomando ahí? ¿O puede ser jugo de uva? ¿Puede ser una Pepsi? Yo creo que ahí ya te estás desviando, ¿verdad? Pero no está especificado cuáles son los ingredientes. Tenemos que tomar el pan, gente que yo estoy oficiando, parto el pan y todos tienen que agarrar su parte. Paso una copa y todos tienen que tomar de ahí. No creo, ¿verdad? Ellos sí podían porque eran, bueno, empezaron 12, con Jesús 13 y luego se fue Judas y quedaron otra vez 12. Es factible hacerlo de esa manera, pero aquí entre nosotros no, menos en la iglesia en Jerusalén. Así que no creo que sea literal que hay que partir un pan y que todos agarren de ahí. Pero el punto es tener memoria de lo que Jesús hizo. Ahora, ¿qué pasa con ese pan y con ese líquido en la copa? Los cristianos, algunos dicen, literalmente el pan es el cuerpo de Cristo. Y literalmente lo que contiene la copa es la sangre de Cristo. Y literalmente te estás comiendo a Cristo. Dice, bueno, ¿en qué te basas? En que Jesús dijo, esta es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces los católicos romanos desarrollan la doctrina de la transubstanciación y toman algunos conceptos filosóficos de esencia y accidentes. Accidentes son las propiedades de algo, de un objeto, y dicen que el pan en esencia es el cuerpo de Cristo y la copa, el contenido de la copa en esencia es la sangre de Cristo, pero se ve como pan, huele a pan y sabe a pan. Y lo que está en la copa, si es vino, se ve como vino, sabe a vino y huele a vino. Esa es la postura de la Iglesia Católica Romana, que para mí tiene serios problemas con la doble naturaleza de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, su naturaleza humana, no tiene los atributos divinos. ¿Me explico? Si al mismo tiempo celebran la Iglesia Católica Romana la Eucaristía, y ellos literalmente creen que cuando el sacerdote toma la hostia y la quiebra, realmente están sacrificando de nuevo a Jesús, porque eso es literalmente la carne del cuerpo de Cristo. Pero ahí tienes un problema, que el cuerpo de Cristo, su naturaleza humana, no tiene los atributos incomunicables como la omnipresencia. El cuerpo humano de Jesús, aún glorificado, no es omnipresente. Eso es un atributo solo de la divinidad, de la naturaleza divina. De manera que no tiene sentido decir que en todas partes, al mismo tiempo, el cuerpo humano de Cristo toma el pan y la copa o la hostia que ellos usen. Los protestantes normalmente tienen estas dos posturas. Dicen, no, no es la doctrina de la transubstanciación por la naturaleza humana de Cristo. Dicen, pero Cristo está literalmente presente ahí. El cuerpo, o sea, el pan y la copa no son literalmente el cuerpo de Cristo, pero Cristo está ahí. No tenemos ningún problema con eso, porque si piensas en la naturaleza divina de Cristo, siempre está en todas partes, todo Él al mismo tiempo, ¿verdad? No tendríamos que decir, o no podríamos decir, que antes de empezar la mesa del Señor, Cristo no está. Y luego tomamos el pan y la copa y Cristo llegó. Espérame, ¿estás hablando de su naturaleza humana? Si celebramos dos congregaciones al mismo tiempo, Jesús no podría estar en las dos partes en su naturaleza humana, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús ahorita? Dice la Biblia, a la diestra del Padre.
Pero si hablas de su naturaleza divina, por supuesto que siempre está presente. Aquí está presente Jesús, en su naturaleza divina. No en el momento en que tomas el pan y la copa. Siempre está presente. Así que no tenemos ningún problema en afirmar, ¿sí? Jesús está en su naturaleza divina literalmente presente durante la mesa del Señor, sí, y en todo momento, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la postura que tenemos en el plantado? Que es un símbolo. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sí, también dijo, yo soy la puerta. Y no nos imaginamos a Jesús como una puerta, ¿verdad? Está hablando simbólicamente. Así que cuando nosotros nos reunimos a tomar el pan y la copa, entendemos que es un símbolo. No tenemos ningún problema en reconocer que Cristo está presente en su naturaleza divina. Lo hacemos en obediencia a lo que Jesús instituyó. Pero no nada más eso. El ágape, la convivencia, para el beneficio actual de la congregación y la esperanza de que un día cesará y lo celebraremos con Él presencialmente en su naturaleza humana. Entonces, me parece que aunque hay más información al respecto, sería hasta aquí suficiente para tener una idea clara de la mesa del Señor, de comprender brevemente las distintas posturas que hay y por qué hacemos lo que hacemos aquí en Árbol Plantado. Y dejamos este tema para continuar, si Dios lo permite, el próximo domingo con la crucifixión. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que todos meditemos, oremos para pedirle, creo yo, lo que más necesita toda congregación que se dice bíblica es ser conscientes de que somos un cuerpo. Ser conscientes de que todos formamos el cuerpo, pero el cerebro es Cristo. Nos sujetamos a Él, así como el cuerpo entero se sujeta a lo que el cerebro dicta. La Biblia dice, la cabeza es Cristo. Él es el que nos guía. Y todos los demás debemos entender que no todos somos mano, no todos son boca, no todos son pies. Cada uno ha sido llamado con un propósito específico. Por eso la Biblia enseña que Dios repartió los dones como Él quiso. ¿Cuál es nuestra función? Aquellos que tienen los mismos dones trabajen juntos, como un cuerpo, para beneficiar a la congregación. Cuando hay dones que implican el servicio hacia afuera, trabajen juntos en beneficio hacia los que están afuera, como el caso de los pobres, que se le instruye en la iglesia, que no se olviden de los pobres. Pero si te fijas, el enfoque es junta a los que tienen los dones igual, a los que comparten el mismo don y que se pongan a trabajar juntos, que planeen juntos. Tiene que haber un diácono, diaconisa, que administre lo que está pasando ahí. No es beneficio de él, no es beneficio de los que forman el ministerio. El beneficio es para los demás hermanos de Cristo o para afuera, según el don que se esté usando. Pero cada uno debe estar ubicado según los dones que Dios le dio, para que seas lo más eficiente posible en la tarea que se te encomendó. El apóstol Pedro lo deja claro, los dones son para beneficiar a tus hermanos. En el camino aprendemos a obedecer, aprendemos lo que es la humildad, aprendemos muchas cosas, pero los principales beneficiados son nuestros hermanos. Venimos a servir y que no nos confundamos, que nadie se confunda. El hecho de que tengamos distintas responsabilidades no hace que uno sea más importante que otro. Jesús fue claro, todos somos hermanos con uno solo, mismo hermano mayor, Jesús. Todos somos ovejas de un mismo pastor, Jesús. Que hay entre nosotros delegados que administran para el pastor de pastores, en ninguna manera nos hace superiores. Si hay entre nosotros que a algunos les toca servir y están afuera cuidando carros, no son los menores. Si en la mesa del Señor algunos están repartiendo la comida, no son los meseros. Al momento en que te sirven, están siendo mayores que tú. Y eso merece respeto.
¿Se entiende? Por eso es fundamental que la iglesia nunca deje de participar el ágape en la mesa del Señor. Que nunca nos confundamos que si hay personas que valen más que otros, eso es absurdo en el reino de los cielos. Sí, tenemos distintas responsabilidades, algunas más visibles que otras, pero todos tenemos el mismo Dios. Y a Él le plació darte esos dones. Y se espera que como buen mayordomo multipliques lo que se te ha dado. Busquemos y roguemos a Dios que este sea siempre un lugar para servir, para que cuando llegue el Señor de señores, el pastor de los pastores, nos encuentre sirviendo. Y que en medio de todas las dificultades que puedas enfrentar en tu vida, y las carencias, y las enfermedades, y las presiones, y las deudas, crisis económicas, etcétera, siempre tengas en claro que aquí vienes a servir, porque los siervos de Jesús, eso es lo que hacen independientemente de lo que te pasa en tu vida. Este es el refugio para los hijos de Dios, en los que podemos llegar y decir, ya no pienso en mí, ya no pienso en mi necesidad, vengo a servir a mis hermanos. Y ahí está la felicidad. Cuando un hijo de Dios usa sus dones para servir, ahí está la verdadera felicidad. Eso es lo que vas a hacer por la eternidad. Y si no eres capaz de gozarte ahorita, no vas a estar en la eternidad con Jesús. ¿Se entiende? Así que vamos a orar. Señor, que ninguno de nosotros se exalte por encima de sus hermanos. Ninguno de nosotros se compare con sus hermanos para concluir si es superior o inferior. No, Señor. Todos nos comparamos contigo, de manera que todos somos inferiores. Ayúdanos a entender el lugar que nos corresponde, Señor. La gracia que nos has dado al darnos talentos. Tú enseñaste que a algunos se le dieron más talentos que a otros, pero a fin de cuentas cada uno debe multiplicar lo que se le entregó. Señor, enséñame a anhelar también los mejores dones, como dice tu palabra. Quizás entre nosotros algunos han descubierto solo algunos y se limitan o piensan que ya no pueden tener más o hacer más. Ayúdanos a entender lo que tu palabra enseña al respecto de procurar los mejores dones. Podemos pedirte que nos uses y según tu soberanía nos lo concederás o lo negarás. Pero si nos concedes crecer, si nos concedes más responsabilidad, ayúdanos a mantenernos humildes, a poder entender que mientras más autoridad y responsabilidad recibimos, mayor es nuestro compromiso de servicio. Ayúdanos, Padre, a funcionar con las leyes y reglas del reino de los cielos y no cómo funciona este mundo. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nosotros mismos, de nuestra comodidad o de lo que nos parece mejor para nosotros y que empecemos a pensar en los demás. Tú dijiste en tu palabra que si alguno quiere ser tu discípulo debe seguirte, tomar su cruz y negarse a sí mismo. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz cada día, a negarnos a nosotros mismos para que tu cuerpo sea beneficiado. Gracias, Señor, porque de nosotros hay muchos de tus hijos dispuestos a servir, que sacrifican a sí mismos, Señor, por el bien de sus hermanos. Te agradecemos porque nos has dado mucho. Muchos de entre nosotros son muy eficientes a la hora de servirnos. Muchos entre nosotros, Señor, nos dan el ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Gracias, Padre, porque podemos entender el deleite que es convivir entre hermanos en Cristo. Y gracias también, Señor, porque siempre has manifestado a las cabras locas entre nosotros. Siempre, Señor, nos enfrentamos a ese tipo de conflictos. Y más que quejarnos, te agradecemos, Señor, porque tú manifiestas quienes cuentan con tu aprobación y quienes no. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestros ojos en ti, sabiendo que vendrán momentos difíciles en que aquellos que considerábamos hermanos, la evidencia dice que no lo son. Ayúdanos, Padre, también a reconocer que todos tenemos debilidad, que todos seguimos pecando, Señor. Ayúdanos a ver cómo nuestros hermanos se esfuerzan y que nuestros hermanos puedan ver cómo nosotros nos esforzamos
para perseverar en los caminos de santidad, en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar fielmente tu palabra. Que ninguno de nosotros, Señor, se lleve la gloria. Que ninguno de nosotros tenga los ojos puestos en Él, sino que tengan los ojos puestos en ti, Señor. Gracias. Gracias porque nos has dado mucho. Gracias porque aquí podemos tener una probada del reino de los cielos. ¿Cómo será cuando tú lo establezcas por completo? Enséñanos a deleitarnos haciendo tu voluntad, a encontrar la felicidad sirviendo a nuestros hermanos con los dones que nos has dado, cumpliendo el propósito, Señor, con la confianza de que cuando regreses escucharemos de tu boca: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese obrero fiel que da alimento a sus consiervos, que se ocupa en las tareas que le has asignado y las multiplica. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Si es que las hay, sí, creo que aquí hay varias. Y mientras damos oportunidad de que algunos escriban, les recuerdo que el próximo sábado es la Junta de Miembros, ¿verdad? Próximo sábado, Junta de Miembros a las 7:30. Ya expliqué la temática. Si es la primera vez que vas a asistir, ya sabes que hay que traer para compartir. Te va a tocar experimentar lo que es. Cualquier duda, con toda confianza puedes preguntar. Si tienes un conflicto con tu hermano y no has procedido bíblicamente, sé honesto y empieza a hacer lo correcto, en lugar de venir aquí a tratar de engañarnos que no hay división en el cuerpo, porque Dios no puede ser burlado. Ahórrate la disciplina de Dios en tu vida, ¿verdad? Y nada más, bueno, ya hay un buen de preguntas, voy a empezar a leerlas. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejo al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Si no, si las preguntas se quedan pendientes, ya este martes se reactiva otra vez las sesiones de preguntas y respuestas. Habíamos hecho una pausa por el cambio de año y a partir de este próximo martes a las 7 p.m. hora de México, el centro, retomamos las sesiones. Bien, primera pregunta, dice Casel Ramírez: buenos días, pastor. Pregunta por qué en la cena del Señor no se puede usar vino. Bueno, no hay ninguna prohibición en cuanto al consumo de vino en la Biblia. La prohibición es emborracharse. Hay cristianos que enseñan que los cristianos no toman vino. Es incorrecto, porque entonces tienes un serio problema con el registro bíblico y, sobre todo en las bodas de Canaán, Jesús convirtiendo el agua en vino, ¿verdad? Yo sé que lo dicen con buena intención, porque hay muchos que no tienen dominio propio y empiezan a tomar y se embriagan. Y le dicen: ¿sabes qué? Tú no toques el vino, no te acerques al vino. Pero el problema no es el vino, el problema es el que no domina el vino. Entonces, si alguien dice que los cristianos no pueden tomar vino, está siendo legalista, está poniendo prohibiciones que Dios no ha puesto. Así que cada uno debe examinarse si el consumo de vino es peligroso para ti o no, porque no tienes forma de controlarlo o no tienes dominio propio. Pero al reunirse en la mesa del Señor, si alguna congregación considera que lo más beneficioso es que todos tomen un poco de vino, queda a su criterio. No es pecado. Quizás te metas en problemas con la ley, ¿verdad? Al tener alcohol en un lugar que no está registrado como consumo de alcohol, ¿verdad? Pero no está prohibido bíblicamente. En árbol plantado evitamos todos esos problemas y no se consume alcohol, ¿verdad? Creemos que es innecesario tener que replicar con alcohol lo que Jesús enseñó. Pero si alguna congregación piensa que es necesario, son libres porque la Biblia no lo prohíbe. Y ahí nos cuentan cómo les fue. Siguiente, Alfredo Mireles: buenas tardes. ¿Cuál crees que sea la motivación de una cabra loca el fingir ser una oveja de Cristo? Pues hay muchas y muy variadas. Entre las más comunes creo que podría mencionar dos. Uno, aceptación. Hay muchas personas que desean ser aceptados, desean pertenecer a un grupo. Y con tal de sentir que pertenecen a algo, simulan que lo son. Son personas que anhelan que alguien los tome en cuenta,
que salirse a desayunar y salirse a comer y hacer cosas juntas. No les importa Cristo, no les importa el Evangelio, obtienen el beneficio de sentirse parte de algo. Es una de las más comunes. Y la otra, que es todavía más común en mi experiencia, es que no buscan a Cristo, sino lo que pueden obtener de Cristo. O sea, no vienen a buscar a Dios, vienen a buscar lo que solo Dios puede darles. Entonces dicen, yo estoy aquí porque tengo problemas en mi matrimonio y quiero que Dios me lo resuelva. Yo estoy aquí porque tengo una enfermedad y quiero que Dios me sane. Yo estoy aquí porque tengo problemas económicos y Dios me puede dar prosperidad. Y luego ni siquiera viven la vida cristiana, no se comportan como ovejas, dejan ver que no buscan a Cristo, sino lo que Cristo puede darles. Y en los evangelios hay muchos ejemplos de eso. Quizás uno más claro son los 10 leprosos. 10 leprosos se acercan a Jesús para que los sane. Jesús sana a los 10 y solo uno regresa a darle gracias. Y Jesús resalta ese hecho. ¿Dónde están los otros 9? Prueba que no buscaban a Jesús, buscaban lo que Jesús podía darles. Y yo creo, en mi experiencia, esas son las dos causas más comunes por la cual una cabra está dispuesta a hacer cosas que no le gustan porque cree que puede obtener eso que busca. Siguiente, Rachel Castro. Mi abuela es anglicana y me ha tocado ir a la iglesia con ella cuando tienen la cena del Señor. Una diferencia principal es que un obispo da el pan y el vino a los congregantes. ¿Estaría mal participar en la cena del Señor en una iglesia anglicana u otra iglesia de otra rama por el hecho de que tenemos muchas diferencias? No, si ninguna de las cosas que haces contradice la Escritura. O sea, de hecho lo hemos hablado. Piensa en algo que sí estamos en contra, la doctrina de la transustanciación. Dicen algunos, oye, un amigo se casa por la Iglesia Católica Romana, ¿puedo asistir sabiendo que eso que hacen está mal? Puedes asistir si estás dispuesto a pagar el precio que eso implica. Porque algunos cuando te ven ahí van a decir, ¿qué onda? ¿Qué andabas haciendo ahí? Y empiezan a hablar mal de ti. También hablaron mal de Jesús, ¿verdad? Porque se rodeaba de gente de mala reputación y estaba en lugares que supuestamente no debería estar. Pero Jesús nunca pecó. Entonces, si tú vas a un lugar de esos, tú tienes que examinar qué cosas de las que ellos hacen no entran en conflicto con la Escritura y qué cosas sí implicarían desobediencia a Dios o un problema en tu conciencia. Entonces, a mí me ha tocado asistir a bodas en iglesias católicas romanas y cuando dicen que te hinques y que te confieses y que pases al frente, no participo. Sí me han regañado. Siempre hay una viejita que se enoja. ¿No les ha pasado? Diga, usted no se ha igualado y haga lo que le dice. Y no me voy a poner a explicarle a la señora, es que mire, vamos a sacar la Biblia. ¿No? A ver. Le digo, disculpe usted, y entonces me salgo, porque ya hay un conflicto, ¿verdad? Pero yo cumplí con mi amigo o con mi familiar que me haya visto ahí. Y si me pregunta, ¿por qué te saliste? Pues le voy a tener que decir, la señora me regañó, ¿verdad? Pero no participo de lo que sé que es contrario a la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, si tú vas a cualquier otra congregación, tienes que examinar lo que están haciendo para determinar si puedes participar o no. Tenemos esa libertad, pero el apóstol Pablo nos enseña que puede que esa libertad sea tropezadero para alguien. Entonces tendrías que examinar. Si a mí, por ejemplo, si me invitan a una fiesta y hay bebida y baile y empiezan a subir las fotos en Facebook y ahí estoy yo, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir, ahí estaba, pero él no tomó ni bailó. No, eso no piensa la gente. Dice, el pastor Hernán andaba de mundano. Aquí está la evidencia. ¿Verdad? Y yo voy a tener que decidir si voy o no voy. Tengo la libertad de ir, no voy a tomar. No voy a andar haciendo nada inmoral con respecto al baile, porque tampoco el baile está prohibido, depende con quién bailas y qué bailas. Pero si eso me va a traer un costo a mi ministerio, prefiero no hacerlo. Así que tengo la libertad para asistir, pero el apóstol Pablo me dice que no debo de pensar nada más en mí, sino que tengo que pensar en los que van a saber que yo voy a estar ahí o que me vean estando allí. Entonces, cada uno debe tomar su decisión pensando en la libertad que tienes en Cristo, mientras no hagas nada indebido, pero cómo puede eso afectar a los que se enteren que estuviste ahí. Entonces, no creo que sea mucho problema en el caso particular de ir a una iglesia anglicana, no le veo problema mientras tú no hagas nada indebido. Tampoco le veo problema que asistas a una boda donde hay baile y vino o alcohol, pero ten mucho cuidado de hasta qué hora estás ahí y qué haces. Lo que yo hago, por si les sirve, es voy mientras todos están sobrios y conscientes.
Ya cuando empiezan a ponerse felices, ya me tengo que retirar, muchas gracias, y ya. Y ya nada más me cuentan, no viste, aquel andaba perreando y aquel andaba haciendo acá. Y a veces digo, me hubiera quedado, pero digo, no, no, porque puedo pagar un precio muy caro cuando yo salga en esas fotos, ¿verdad? O en esos videos, entonces me pierdo. Algunas veces sí me enseñan el video y me río, pero normalmente me lo pierdo. Siguiente, eso Medina, ¿se puede considerar como mesa del Señor cada vez que los cristianos nos reunimos en la casa de algún hermano a compartir alimentos? ¿O debe ser explícitamente ese el motivo de la reunión? ¿O es exclusivo para un contexto congregacional? Mira, cuando Jesús dijo hagan esto en memoria de mí, pone el sentido particular de por qué es la mesa del Señor. Sentarnos o ir a la casa de alguien a echarnos una carne asada no es la mesa del Señor, ¿verdad? A menos que dijeras, primero vamos a recordar lo que Jesús hizo y tomemos el elemento del pan y la copa y damos gracias a Dios y examinamos y reflexionamos sobre lo que eso implica. Y luego se echan la carne asada y dices, bueno, eso es válido. O sea, no se trata nomás de que comer juntos, sino del por qué. Y los cristianos se reunían en casas, no existía el concepto necesariamente de un auditorio, que algunos le llaman templo, que es incorrecto, el templo somos nosotros, ¿verdad? No existe un templo terrenal de 4 paredes. Nosotros somos el templo de Cristo, cada uno que ha sido regenerado. No necesariamente, históricamente, ha habido un lugar donde se reúnen. Incluso se reunían en catacumbas, en panteones, a escondidas. El lugar es lo de menos. El qué es lo que estás haciendo y por qué es lo importante. Siguiente, José Ramírez. Entonces, ha pasado de que si unas personas cristianas toman la cena del Señor indignamente, literalmente se enferman y llegan a morir hoy en día, pues sería difícil detectarlo, ¿verdad? Porque nos enfermamos por muchas cosas. Pero cuando Pablo está hablando de que algunos están enfermos y otros mueren, no creo que sea una lista exhaustiva o una serie de consecuencias explícitas de lo que va a pasar. Porque lo que Pablo está mencionando es el caso específico de ellos y de que Dios los disciplina. Pero Dios se reserva el derecho de disciplinar como mejor le parezca, ¿verdad? Entonces, si alguien se enfermó, no podríamos decir, es que participaste indignamente de la mesa del Señor, porque no es así. También la enfermedad es negligencia nuestra de no cuidar bien nuestro cuerpo, o es viral, aunque cuides bien tu cuerpo. Hay muchas posibles causas por el cual te puedes enfermar. Así que no puedes concluir directamente. Lo que sí puedes asegurar es que si eres hijo de Dios y participas indignamente, vas a ser disciplinado. Siguiente, Brian Zúñiga, buenas tardes. ¿Es válida la división por no caerse bien? Es decir, que si yo no tolero a un hermano de la misma congregación, que ambos seamos miembros, ¿hasta qué punto debo convivir con él o con ella? Mira, como dicen el dicho, no todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Tenemos diferencias de opinión y de personalidad y podrás congeniar más con unos que con otros. Pero acuérdate que lo que se demanda en el cuerpo de Cristo no es que se caigan bien, sino el ágape. Y ese mismo ágape se demanda para con los enemigos. Así que no depende de si te cae bien o no. Depende de la decisión voluntaria, consciente, de darle ágape, tratarlo como si lo amaras, como si te complacieras con él, aunque no sea así. Pero el hecho de que yo no sea tan afín a algún miembro de la iglesia, en ninguna manera significa que yo trazo una línea divisoria para no relacionarme con él, porque entonces estoy participando indignamente de la mesa del Señor. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Que ame a todos mis hermanos, y ese es ágape. No es emocional, no es si soy afín, no es que él le va a los Tigres y yo soy Rayado, no es que le va a la América y eso es pecado grave. No, eso no tiene nada que ver, somos un cuerpo. Cristo es su Señor y le plació salvarlo como a ti. Ambos son pecadores que merecen la condenación, pero que han recibido gracia. Entonces, en lugar de enfocarte en las diferencias, te enfocas en lo que nos une. Y la vida se vuelve mucho más simple, ¿verdad? Luego dice la transubstanciación o transustanciación, que interpretan los católicos romanos o luteranos, podría caer en canibalismo, como interpretan los judíos, ya que no lo interpretan de manera como alegoría, sino literal. No sé si implique literalmente como canibalismo, porque ellos son explícitos en decir que en esencia es el cuerpo de Cristo, pero en sus accidentes no lo es. O sea, realmente te estás comiendo un pan en el sentido de todo lo que un pan tiene en sus propiedades y características. Pero en esencia, dicen ellos, es el cuerpo de Cristo.
Yo, más que pensar en canibalismo, que si lo llevas a aplicarlo literalmente, sí sería, la defensa es, pero no me estoy comiendo la carne humana, ¿verdad? Estoy comiendo pan. Aunque en esencia es la carne de Cristo, sigo comiendo pan. Ese no sería mi línea de argumentación. Mi línea de argumentación es, la naturaleza humana de Cristo no posee los atributos incomunicables. Por eso no se sostiene esa doctrina. Y luego dice, ¿puedo participar en la mesa del Señor si algún creyente pecó contra mí y no se ha acercado para hablar o resolver el tema, o debo acercarme yo a platicarlo? Bueno, acuérdate que Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Es lo opuesto a lo que dices aquí. Porque aquí dices, ¿algún creyente pecó contra mí y no se ha acercado? Bueno, es que no se va a acercar él, porque a lo mejor ni cuenta se dio. Jesús dijo, si peca contra ti, ve y repréndele. Esa es la clave. Porque si hay personas entre nosotros esperando que yo me acerque a pedirles perdón porque los ofendí y no me ha acercado, créeme que ni cuenta me di. Ni cuenta me di. Por eso hay mucha sabiduría en ese proceso. Porque imagínate, todos ofendidos y el ofensor ni siquiera se enteró. ¿Cuándo se va a arreglar eso? Nunca. ¿Qué es lo que Jesús dice? Pecaron contra ti, ve y dile. Eso siempre te va a mover a la acción. Porque si tú no te diste cuenta, pero el otro se sintió ofendido, es él el que va a venir a decirme. Nunca habrá un lapso de tiempo de ignorancia o de oscuridad, porque la responsabilidad está con aquel que ha sido consciente del pecado de su hermano. Pero algunos dicen, bueno, pecó contra él, no conmigo, somos un cuerpo, ¿verdad? Pecar contra alguien de la iglesia es como si pecara contra mí, porque somos un solo cuerpo. Entonces, si tú detectas que alguien hizo algo indebido contra el cuerpo de Cristo, incluyéndote a ti, tienes la responsabilidad de ir a informarle. ¿Se entiende? Siguiente, Manuel, no alcanzo a leer el resto. Dice, en otra iglesia escuché que ellos no practican la mesa del Señor para no condenar a los que asistan. ¿Podrían ser condenados todos por no practicarla? Pues es que mira, está muy delicado eso que dicen, porque deciden o consideran que es mejor desobedecer al Señor por el bien de la gente. Eso implicaría que no es bueno lo que Jesús ordena. Por lo tanto, te rebelas a un mandamiento explícito. Y una congregación que en común acuerdo se rebela en contra del mandamiento de Cristo, no puede ser considerada una congregación cristiana. ¿Entiendes? Ellos mismos se contradicen. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Es todo entonces. Terminamos la transmisión, ¿verdad? Si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo domingo para estudiar la crucifixión.